Te enseñaron a repetir sin cuestionar, A, B, C. a repetir sin entender, hasta que descubres cómo aplicar lo aprendido desde la primera clase. Aquí aprendes siendo el protagonista. Porque cuando dejas de repetir y entiendes para qué aprendes, creces. Desarrolla tu potencial con la metodología exponencial de la nueva Universidad Politécnica del Perú. Entiende, aprende y crece. CENICE Abogados, defendemos lo que más valoras. Hola, soy Nicolás Lúcar, esto es NTP, el nuevo canal de streaming. Estamos transmitiendo por YouTube, estamos en Kik, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en todos lados, estamos creciendo. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Es muy fácil hacerlo, tienen que entrar en @NTPstream, ¿está ahí en la pantalla o no? A ver, @NTPstream, ahí está, @NTPstream, la suscripción es gratuita y los invito a que sean parte de este extraordinario proyecto en el que estamos involucrados. A partir del lunes van a tener ustedes programación para todos los gustos, van a tener contenido, van a pasar muchas cosas la próxima semana y no quiero adelantarme para que se sorprendan ustedes con lo que vamos a ir desenrollando acá en NTP. Antes de empezar, un agradecimiento a nuestros auspiciadores rápidamente. En primer lugar, a la Universidad Politécnica del Perú, donde no solo aprendes teoría, sino que la llevas a la práctica, porque tienen una infraestructura moderna, clases en inglés y una metodología de aprendizaje exponencial que te permite superar las brechas y las limitaciones con las que vienes de la educación escolar en el Perú, lamentablemente. Tienes todo lo que necesitas en la Politécnica para destacar luego en el mundo laboral y por supuesto está licenciada por SUNEDU. Nuestro agradecimiento también a CENICE Abogados, que es un estudio comprometido en la defensa de lo que más valoras. Tienen un estudio completo donde cada abogado se especializa en su área y donde el estudio te ofrece soluciones integrales y especializadas a la vez para que tomes las decisiones que más te convengan para la dificultad legal que tengas. Los encuentras en el nuevo centro de asesoría inmediata ubicada en la avenida Arequipa 2661A, avenida Arequipa 2661A, esto es en Lincia, solo 2 cuadras de Javier Prado. CENICE Abogados. Y nuestro agradecimiento también a nuestros amigos de Bryson Hills Perú, que están desarrollando la ciudad industrial Huachipa Este, que es un proyecto espectacular simplemente, donde le ofrecen todo lo que tu empresa necesita. Son el mejor lugar para invertir en forma segura. Puedes obtener un lote industrial a precios 100% accesibles, que además tienen un financiamiento con la tasa más, es un financiamiento directo, no tienes que ir a los bancos, negocias directamente con el proyecto y tienes la tasa más competitiva del mercado. Cuentan con zonificación I2 y 4, es decir, no tienes que hacer tú el trámite para hacer una industria, eso ya está hecho, ¿no? Y tienen además un gran abastecimiento de energía, que es otro problema que tampoco te tienes que ocupar tú de resolverlo porque ya está resuelto, ¿no? Este gran abastecimiento de energía para la alta demanda industrial y muchos beneficios más. Es la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas que ya están operando en este momento. Hay 2.4 millones de metros cuadrados que ya han sido vendidos. El lugar correcto para crecer es aquí, en la ciudad industrial Huachipa Este. Me está llegando el eje industrial de los grandes, para las grandes empresas. Hay un mensaje del Senami que dice que va a haber lluvias, ya sabemos que va a haber lluvias, ya te empezó a llover. No sé para qué mandan estos mensajes. Ojalá que Ahora, ¿qué pasa si no llueve? Van a quedar como el orto, como dicen. Pero en fin, yo antes de empezar el programa del día de hoy quiero decir 2 cosas bien puntuales. A ver, apunta Sergio, ¿ya? Empiezan las lluvias y otra vez no se han hecho las obras que empezaron no las han terminado, la gente está desesperada corriendo, en algunos lugares ya empezaron los huaicos y otra vez no pasa nada, ¿es falta de plata? No es falta de plata, plata hay para hacer las obras,
¿Es falta de planes, de que no se sabe qué hay que hacer? No, ya se sabe qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que pasa? Las autoridades, los políticos, que son organizaciones criminales, no todos, hay excepciones, lamentablemente son la excepción, no la regla. La regla es que la mayoría de los políticos lo único que quieren es llegar al municipio, al gobierno regional, al Congreso, al gobierno central, para robar. Son organizaciones criminales igualitas que los secuestradores, los sicarios, los explotadores sexuales, los traficantes de todo tipo de material ilegal, droga, oro, lo que fuera. ¿Ah? Entonces, pero ¿sabe cuál es el problema? Que nunca pasa nada. Hoy tenemos el mismo problema que el año pasado y que el anteaño pasado y que hace 4 años y no pasa nada. Yo creo, sinceramente, que hay que establecer que en cada lugar donde haya una obra que no se haya hecho, que no se haya terminado, el responsable tiene que ir a la cárcel. Porque lo que ocurra en ese lugar, la destrucción e incluso el costo en vidas, es una negligencia criminal que tiene que ser penalizada. A la cárcel tienen que ir, a la cárcel. Y vamos a ver si el próximo año las cosas no empiezan a cambiar. Punto número 1. Punto número 2, la crisis de inseguridad. Anoche, ahí cerquita de la casa de Israel Dreyfus en Barranco, han reventado a balazos a 2 ciudadanos venezolanos, han sobrevivido de milagro, 25 disparos se han contado los vecinos. Y esto pasa todos los días, en todos lados. ¿Cómo han sido atacados por un carro y una moto donde iban 2? Oye, ¿no era que estábamos en estado de emergencia? ¿Y dónde estaba la policía? ¿Y no era que estaba prohibido ir de a 2 en moto? ¿Y dónde está la policía? No están, pues. No están. Y andan armando operativos truchos y armando shows, ¿no es cierto? Como si con el Gerí remangándose la camisa y caminando. La verdad es que comparado con Dina Boluarte cualquier cosa es mejor. Pero ya el show se acabó, Gerí. El show se acabó. Lo que necesitamos son resultados. O sea que ponte las pilas, ¿ah? No creas que vas a tener 40 y tantos % de popularidad, porque comparado con Dina, insisto, cualquiera tiene más popularidad, sino lo que la gente ahora quiere son resultados. O sea que más te vale ponerte las pilas, dejar de hacer show y darnos resultados. Y lo que hay que hacer, una vez más, igual que en la prevención de desastres, hay que tomar el control de la calle y hay que darle a la Policía de Investigación Criminal los recursos para acabar con la criminalidad en el Perú. Pero para hacerlo, y en primer lugar, hay que limpiar la policía, la fiscalía, el Poder Judicial y el Ministerio Público, y el sistema penitenciario de corrupción, porque está todo podrido. No es que por ahí hay un corrupto, no señor, hay un cáncer de la corrupción, porque dentro de todas las instituciones que deberían combatir a la delincuencia, hay gente que o soborna a los delincuentes para dejarlos seguir con sus actividades o simplemente ya son parte de las organizaciones criminales. O sea que apunta Jería, o sea ya estás en la cuenta regresiva, tic-tac, 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 o te desahuevas o te vas a caer en popularidad y cuando salgas a la calle la gente no te va a recibir con aplausos. ¿Ah? Más te vale asumir tu función como presidente, más te vale, estás avisado. Y después no llores diciendo que no se te dijo, yo te lo estoy avisando, Gerí. Escucha con atención. Punto aparte, vamos a hablar hoy día de Venezuela. Y hemos escuchado a todo el mundo hablar de Venezuela, ¿no? Todos tienen que decir sobre Venezuela, políticos, empresarios, ¿no? ¿Y qué tal si escuchamos a los venezolanos hablando de Venezuela? Digamos, ¿no? Eso, digamos, por ahí tendríamos que haber empezado. Bueno, acá estamos empezando por ahí. Están en nuestros estudios Yamilet Chávez y Sadi Luna, los dos son ciudadanos venezolanos. Los dos son profesionales, ¿no? ¿No? Sí. Tú eres Sadi cirujano dentista. Sadi, un placer. ¿No? Odontólogo, ¿no? Odontólogo. Auxiliar veterinario. Y tú eres auxiliar veterinaria. ¿Por qué no comenzamos porque nos cuenten un poquito sus historias antes de entrar a la carne, ¿no? Comencemos por ahí. ¿Quién quiere contar primero su historia? ¿Cómo llegaron al Perú? Primero las damas, ante todo. Dale. Bueno, tú habías dicho que lo bueno se hacía esperar. Bueno, llegué al Perú realmente fue por mi hija mayor, quien decidió migrar primero. De todos en mi casa fue la que decidió migrar.
yo la estaba motivando realmente a que saliera de Venezuela, tomando en cuenta la situación que se estaba presentando. Fue en el 2017 en donde la situación en Venezuela estaba sumamente difícil. O sea, tan difícil que era poder, casi que común ver a dos hermanos pelearse por un plato de comida. Y ¿Esto en qué año fue, perdón? en el 2017 fue, en el año 2017. Ya la situación económica ahí era insoportable, ¿no? Sí, fue una de las épocas que estuvo más fuerte, mucho más difícil. Ahí fue cuando la migración masiva se dio, en ese año, en el 2017. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Porque, o sea, yo recuerdo, yo he seguido como periodista toda la secuencia. Yo entrevisté a Carlos Andrés Pérez, ¿cómo se llamaba su sucesor? De COPEI, de uno de estos partidos. La sucesión El sucesor de Carlos Andrés Pérez fue... Ni nos acordamos porque no hizo un gran gobierno, que se diga. Y yo estuve cuando hubo el intento de golpe de Chávez y toda esa historia, ¿no? Entonces, había una tremenda corrupción, ¿no es cierto? La gente estaba muy molesta con los políticos y Chávez intentó hacer un golpe y de ahí se dio cuenta que no necesitaba hacer un golpe, que si iba a las elecciones la ganaba, ¿no es cierto? Que fue lo que pasó. Y tuvo su momento de gloria, ¿no es cierto? Porque además los precios del petróleo estaban por las nubes y Venezuela tiene petróleo para regalar. Así Pero es. ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se derrumbó todo eso? Muy buenas tardes, mi nombre es Sagdi Luna. En cuanto al comentario que estás mencionando, ¿qué te pudiese decir? Simple y llanamente, la toma de posesión de ciertas personas que en realidad no querían, porque a la prueba están todos estos años de desastre gubernamental, por decirlo de una manera, todas las instituciones se fueron a pique. Todo lo que fue la producción de Venezuela en cuanto a los insumos internos y externos se fue a pique. Por ende, todas las instituciones fueron en declive. Ya de ahí surge todo lo que se llama o se trata de el aumento de la inseguridad, el aumento del desempleo, la escasez de alimentos. Claro, pero eso es como el final de la historia, ¿no? Porque pero todo tienes fue un montón, progresivo. tienes un montón de plata que viene del petróleo y en vez de utilizarlo en mejorar tu industria petrolera, ¿no es cierto? En diversificar tu producción, simplemente se gastaron toda la plata que entraba, ¿no? Porque ahí es donde está el detalle. Ellos no vinieron a construir, vinieron a destruir. Por eso te estoy mencionando casi que el final, pero desde el principio. ¿Por qué? Porque si un grupo de personas, vamos a llamarlo así, que tengan un proyecto en común para realzar el país y realzar el Producto Interno del país, no van a hacer lo que esta gente llegó a hacer. Por ende, el declive fue desde el comienzo. ¿Que fue paso a paso? Sí. ¿Que no fue tan acelerado? Sí. Pero igualmente el resultado es el que hoy tenemos. Una gran migración, Claro. Ahora, y un desastre en todos los aspectos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, creo? Corríjame usted, por lo que yo he seguido. Es decir, tienes mucho dinero porque Venezuela es un gran productor de petróleo, es la principal reserva de petróleo del mundo, y Chávez se encuentra con la suerte de tener el petróleo muy alto e invierte, o sea, no invierte insisto, ¿no? En mejorar su capacidad productiva, ni invierte en diversificar su industria, sino de arranque importan todo, ¿no? En Venezuela tú comprabas todo importado porque la plata sobraba, pero invierte en vivienda, en educación y en salud, ¿no es cierto? Y en bonos, porque todo el mundo tenía bonos en Venezuela, una cosa que me llamaba la atención cuando iba como periodista. El problema es que el día que se cayó el precio del petróleo se derrumbó todo el edificio, ¿no? Yo creo que esa era estoy segura, que ese era el propósito. Ese era el propósito realmente de Chávez. Este fue el papá o el creador de todo este circo que hay ahora en la actualidad o que se vino desarrollando durante todos estos años y que ahora pues estamos como estamos.
Y lo que se está viviendo actualmente en Venezuela no es más que una ilusión actual. Me refiero a cuando la gente dice que Venezuela ha mejorado, no ha mejorado nada. Cuando hablan del crecimiento, claro, pero el problema es que dicen Venezuela ha crecido, pero ha crecido. No. Si lo comparas con qué, con el año pasado, pero si lo comparas con lo ocurrido en los últimos 25 años, en realidad está bien lejos de Tampoco, no de ha habido haber ningún mejorado, crecimiento. ¿no? Lo que sucede es que el venezolano dentro de Venezuela ha aprendido a ser resiliente, al igual que los que salimos. También nos ha tocado ser resilientes. Pero ellos además han tenido la aceptación, o sea, esto es lo que nos tocó y así nos toca vivir y no hay más nada que hacer. Ahora, hay una cosa que a mí me perturbó mucho en su momento, ¿no? Porque yo, como les cuento, seguía el proceso en Venezuela y en determinado momento el fiasco del proyecto económico y social de Chávez se pone en evidencia con todas las dificultades que los venezolanos empiezan a tener. No hay plata para comprar todo lo importado que se compraba, no hay dinero para seguir sosteniendo un sistema educativo, ¿no es cierto?, muy poderoso. Había un tremendo sistema de salud, pero no había ni algodón en los hospitales, porque no había dinero, y eso genera una crisis económica y un gran descontento que se expresa en que el chavismo pierde las elecciones a la Asamblea, que era una cosa para no creerlo. Perdieron la Asamblea teniendo o teniendo la influencia que hasta ese momento. Ahora, ¿qué pasó después de eso? ¿Por qué después de esa victoria de la oposición no vino un cambio como el que debió ocurrir en ese momento? Por la sencilla razón de que ha habido fraude. En Venezuela ha habido fraude. O sea, podemos decir que Hugo Chávez Frías ganó las elecciones, sí, las ganó. Para la siguiente, digamos que ok, las ganó, pero después de allí no ganó el chavismo. Todo ha venido de fraude en fraude y fraude. Y de hecho, gracias a Dios, felizmente obtuvimos las pruebas que fue en las elecciones presidenciales. De estas últimas, del 28 de julio del año pasado, que fue grotesco, ¿no? Exacto, que felizmente pudimos tener la posibilidad de tener las actas, las cuales están resguardadas en Panamá. Ahora, pero yo quisiera retroceder un poquito porque tratando de entender lo que pasó, ¿no es cierto? La crisis económica genera un gran descontento con el régimen y eso se expresa en que el chavismo pierde las elecciones a la Asamblea. Lo que tenía que venir después de eso es un proceso de transición donde el chavismo saliera del gobierno y se iniciara, ¿no es cierto?, una fase distinta. Y yo creo sinceramente que la oposición falló. Es decir, tenías todavía no se había muerto Chávez y la oposición ya estaba peleándose por quién iba a ser el sucesor, cuando todavía no había terminado el fin del chavismo. O sea, y yo lo comparo, ¿saben con qué? Con Chile. En Chile, cuando hubo la crisis con el gobierno de Pinochet, Pinochet convoca por el descontento social y bien prepotentemente un plebiscito pensando que lo va a ganar y lo pierde. Y se ve obligado a convocar elecciones. Y él controlaba las mesas de sufragio, controlaba las calles, controlaba la televisión, los medios de comunicación, es decir, y perdió las elecciones, su candidato, o sea, Hernán Vigi perdió. ¿Por qué perdió? Porque la oposición presentó un solo candidato, por el que votaron todos. O sea, había 20 partidos en Chile, pero votaron por uno solo, Patricio Elwin. Y Patricio Elwin le ganó las elecciones a Hernán Vigi, que era el candidato donde las mesas eran controladas por Pinochet, y le ganaron las elecciones. Y en Venezuela no pasó eso. En Venezuela dieron por terminado el régimen chavista porque habían perdido la asamblea y se dispersaron. Y yo me acuerdo de eso claramente, ¿no? Pero ustedes lo tienen que haber vivido, o sea, ¿no? ¿Por qué la oposición en Venezuela no fue capaz de juntarse alrededor de una sola propuesta? Respondiendo a tu pregunta, fíjate, pasa que en Venezuela se pudiese decir que es el país donde ha vivido totalmente muchas situaciones atípicas. Por ejemplo, en ese caso que tú mencionas de por qué en su momento la oposición no tuvo la fuerza necesaria para enfrentar al difunto, ¿qué pasa? Que en Venezuela ha habido muchos factores de oposición, pero que no han sido de oposición, literalmente. Venezuela en el gobierno del difunto obtuvo las mayores ganancias, la mayor bonanza económica, que eso le permitió
ciertas regalías, por decirlo de una manera muy prudente, ¿ok?, a ciertos factores, por los cuales esos factores delante hacia el pueblo decían una cosa, pero detrás de mesa hacían otra. Entonces, creo que eran de oposición de palabra, pero en los hechos estaban ahí para adornar. Exactamente. El y proceso. eso es lo que nos llevó a años de desesperanza, a años de que la gente no creyera en nadie, a años de que te sembraran esa incertidumbre, por lo cual ya nadie creía en nadie. Estaba claro que ellos iban a resistir como han resistido, iban a tratar como hicieron de controlar todas las instituciones para aferrarse al poder. Ahora, a mí la impresión que me dio era que la gente estaba muy molesta, eso lo expresó la asamblea y lo expresó después la calle. Las calles estaban tomadas por la oposición, sobre todo la gente joven estaba indignada y quería un cambio, pero, es decir, estamos claros sobre lo que ha sido el régimen chavista, ¿no es cierto?, y la continuación de Maduro, pero yo creo que la oposición le falló a la gente, que la gente se fue, no solo por la crisis económica, etcétera, sino porque perdió la esperanza en que las cosas podían cambiar. Y la oposición tiene que recibir el mensaje de que las cosas tienen que ser distintas ahora, ¿no? Parte de la metodología de este narcorrégimen es haberle creado esa capacidad a las personas de que no creyeran en nadie, de crearle esa desesperanza, y por ende se ha venido reflejando. Pero el pueblo, tan resiliente como hemos sido los venezolanos, tanto dentro y fuera del país, hemos demostrado en las últimas elecciones de que se han habido líderes que han dado la cara y han mantenido un discurso durante años, los cuales se vio reflejado el 28 de julio del 2024. Lo de María Corina Machado y su resistencia, exactamente. Y Edmundo González como el candidato respaldado por ella y que claramente ganó las elecciones. O sea, eso debió ocurrir en realidad hace años en Venezuela, ¿no es cierto?, al comienzo de esta crisis. Y la historia hubiera sido seguramente otra. Ahora, hay un sector de la sociedad venezolana que, aunque parezca sorprendente, respalda al chavismo, que son la gente que ha sido beneficiaria de la vivienda, de la salud o de los bonos, porque de eso ha habido mucho también, ¿no es cierto?, de ese asistencialismo, ¿no? Pero es un sector que ahí está, ¿no? Así es. O sea, ¿pero cuánto es? ¿El 15% de la población? Obviamente está demostrado, y para muestra un botón, el 28 de julio del año pasado, que es la minoría, son muy pocos. Pero ahí están, el ¿no? interés, sí, o sea, son personas que no, sin ánimos de, obviamente, de menospreciar ni ofender a nadie, pero son personas que no tienen visión a futuro, son personas que no piensan en sus hijos, en sus nietos, en el futuro de Venezuela. Entonces están allí, por lo que acabas de decir, por un bono, o sea, un bono que tienen ahorita y que mañana, ¿y un bono para qué? ¿Con qué fin? O sea, vamos a estar claros, nosotros como persona tenemos que desarrollarnos, personalmente tenemos que ir en desarrollo también. Y de esta manera, pues obviamente, quienes nos van a seguir son nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Y qué es lo que están viendo en nosotros? ¿Qué figura ven en nosotros que nos puedan seguir? ¿Es eso beneficioso para una sociedad? No lo es. Claro, ahora, lo que está pasando ahora es a mí me resulta penoso, ¿no? Porque, y yo creo que le ha pasado a mucha gente, un sentimiento contradictorio. Qué bien que cayó Maduro, pero qué fea la manera, ¿no es cierto? Porque a mí me hubiera gustado que el pueblo venezolano saque, ¿no es cierto?, a Maduro e imponga el gobierno del Edmundo González, que era ese legítimo ganador de las elecciones, o que la comunidad latinoamericana unida hubiera forzado al gobierno de Maduro a dejar el poder, pero estamos divididos entre nosotros. O sea, que venga Donald Trump a hacer lo que está haciendo, ¿no es cierto?, a extraer, como dice, a Maduro, pero se mantiene Delcy Rodríguez y su hermano y Diosdado Cabello, y ¿no? Así es. Perdón, sí. Adelante. Era la manera que tenía que suceder. Esta era la no, forma. No quedaba otra. No quedaba otra, porque es que la oposición ha hecho todo, absolutamente todo lo necesario, y ha demostrado al mundo entero que se han ido haciendo todos los pasos por pasos para demostrar que de manera democrática hemos estado trabajando para sacar al régimen de Venezuela. Y no se ha podido. O sea, y sabíamos que esto iba a pasar, que era muy difícil, sabíamos que era muy difícil y que nos iba a llevar años
en lograr lo que se ha logrado, pero se logró. Hemos hecho que el mundo entero ponga la vista en Venezuela, en lo que está sucediendo, y que Donald Trump, independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, haya hecho lo que hizo. Nos alegra el hecho de que ya Maduro no esté en el poder. Ya, pero el problema que hay, yo tengo un yerno que es venezolano y me decía, tengo un sentimiento encontrado, me decía, ¿no? Porque he estado feliz cuando me enteré, él vive en Madrid, ¿no? Eran las 8 de la mañana en Madrid y se enteran de la caída de Maduro y de repente resulta que Delcy se va a quedar, que sigue Diosdado, que sigue el hermano de Delcy, que sigue el Pintado, ¿cómo se llama ¿no? El ministro de Defensa? O sea, es la misma gente. O sea, ¿qué está pasando acá? Se llevan a Maduro, pero siguen los chavistas en el control del gobierno, ¿no? Te explico. Entonces, eso es lo que o sea, lo que la gente esperaba es que cayera Maduro y se reconociera el resultado electoral de julio del año pasado y se instalara el legítimo gobierno electo por los venezolanos el año pasado, y no ha sido así. Te explico. Pasa lo siguiente. Primero que todo, hemos tenido años y años de trabajo para demostrarle al mundo lo que el narcorrégimen o cómo el narcorrégimen ha llevado a pique a nuestro país, Venezuela. ¿Qué pasa? Que muchos de los organismos internacionales no hicieron o no colaboraron de la manera pertinente para poner el ojo sobre Venezuela. ¿Qué pasa? Que el presidente de Estados Unidos, como él mismo lo ha dicho, su gobierno en sí declaró a Maduro como enemigo de los Estados Unidos por delitos de narcotráfico. Por ende, él no le conviene, o a ningún presidente del mundo le conviene, que a sus conciudadanos los esté matando a través de las drogas. Ya por ahí es un punto a favor de nosotros para que él tome las acciones necesarias a través de su investidura para haber hecho lo que hizo. De acuerdo, o sea, ya, pero el problema es que la gente de Maduro sigue en el gobierno y no ha ocurrido que se ha instalado el gobierno de Mundo González y Delcy Rodríguez está negociando con Trump y sobre todo con Marco Rubio, ya le van a vender petróleo solo a Estados Unidos, con los ingresos del petróleo solo se va a comprar productos en Estados Unidos. La operación petrolera va a ser manejada exclusivamente por compañías norteamericanas. Esa no era la idea, ¿no? Digamos. Vamos a hablarlo de esta manera para que se entienda un poco el contexto, que es bastante complejo. El presidente legítimo de Venezuela se demostró el 28 de julio del 2024, en el cual es Edmundo González Urrutia. Ok, estamos claros. Al Maduro usurpar el poder, él queda como un presidente de facto. Por ende, toda su camarilla es igualmente de facto. ¿Qué pasa? Eso es en teoría, pero en la práctica, actualmente, no es un juego de quítate tú para ponerme yo, no. Debemos seguir los canales regulares, aparentemente. ¿Y cuáles son los canales regulares, aparentemente? Que Delcy Rodríguez, que es la vicepresidenta, según la Constitución hecha a imagen y semejanza de ellos mismos, asuma el poder. Y fíjate lo contradictorio, que ella apenas realizan la extracción de Maduro, ella es la primera que sale diciendo, el presidente es Maduro, queremos que lo regresen. Pero ella en ningún momento dijo, yo estoy aquí y debo pasar a asumir el cargo porque lo dice la Constitución. No. Ya cuando Estados Unidos toma control de la situación y le pone los puntos sobre las IES, ¿qué más les queda? Acatar las órdenes. No, someterse, ¿no es cierto? César Hildebrand ha escrito un artículo brutal el día de hoy, ha publicado el día de hoy en su revista Hildebrand en sus 13, que describe más o menos la situación, ¿no? Es decir, él dice que se han desnudado los maduristas, ¿no es cierto? Se han arrodillado ante el poder de Donald Trump desesperadamente para mantener sus privilegios y mantenerse donde están. Ahora, sin embargo, yo creo que está claro, a mí he estado siguiendo el proceso judicial iniciado en Nueva York y resulta que ya el cargo de narcotráfico por el cartel de los soles
la Fiscalía ha decidido retirarlo porque no tiene cómo justificarlo. O sea, pero al final ya no importa, ya se llevaron a Maduro, ya la situación cambió. Pero Donald Trump, en realidad la impresión que uno tiene es que no le interesa ni la soberanía del pueblo venezolano, ni la voluntad popular de los venezolanos, lo que interesa es el petróleo de Venezuela. Y lo ha dicho explícitamente. A mí me llamó la atención de que en la conferencia de prensa del sábado, histórico después de la extracción de Maduro, no nombrara ni una sola vez ni a Edmundo González ni a María Corina Machado. Y habló rato con los periodistas, pero no, ese tema no existía. Alguien le preguntó y evadió la respuesta, ¿no? Ahora, la pregunta es ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que esperan ustedes que pasen? ¿Qué debería ocurrir en Venezuela? El proceso de transición por los canales regulares. Eso es lo que estamos esperando. Y confiamos en que sí se va a dar. Porque Trump ha dicho, el gobierno lo voy a poner yo más o menos y el petróleo venezolano lo voy a manejar yo. Pero esa no es la idea, ¿no? No es la idea. Sin embargo, si nos ponemos a ver, pues, ¿quiénes han estado interesados en el petróleo en Venezuela? Todos. Ahí está dentro de Venezuela, ha estado China, Rusia, hasta Cuba incluso. Bueno, y Cuba es un han estado toda esta gente. Pero la situación de Cuba es bien complicada ahora, porque sin la llegada de petróleo venezolano, Cuba se va a asfixiar en unas pocas semanas. ¿Ah? El segundo régimen que está ahorita en aprietos es Cuba, porque el principal benefactor del robo del petróleo venezolano era Cuba. Ahora ¿qué va a pasar o sea, ustedes cambiaron sus vidas completamente, ¿no es cierto? Sus proyectos de vida eran otros, ¿no? Y tuvieron que salir de su país, ¿no? ¿Cómo han sido sus historias personales? Porque ha sido desgarrador. Incluso yo tengo amigos venezolanos que me cuentan que había broncas familiares en un momento, familias que se partían por el régimen, ¿no es cierto? Unos que estaban a favor, otros en contra. Después todos han ido perdiendo las esperanzas, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo ha sido el proceso de ustedes de llegada al Perú? Y de, ¿no? De empezar a construir una vida en un país distinto al tuyo, ¿no? Bueno, principalmente como todo país que no sea Venezuela debe tener en cuenta de que todos los que somos migrantes no lo hicimos por placer, no lo hicimos porque quisimos hacer turismo ni nada por el estilo. Salimos simple y llanamente porque las condiciones de vida lo más común posible y lo más digno posible para un ser humano no estaban dadas. Por ende nos tocó salir del país. Agradezco en mi caso la acogida que me ha dado el Perú como tal, porque de una u otra forma pero todos estos años han sido de ¿tú cómo aprendizaje. ¿Viniste por tierra? Por tierra. Me vine por un viaje tierra. durísimo. Bueno, creo que es primera vez en la vida que he rodado tanto en tanto transporte. Duré 7 días rodando. 7 días viajando por tierra. Rodando. Imagínense. Además, dejando todo. Fuerte. ¿Qué dejaste allá? Todo. Familia. Principalmente familia. Más. Habían cosas que, para no mencionarlas, que se perdieron en su momento. Claro, cosas materiales, claro, por supuesto. Tú ya eras un profesional graduado. Sí. O sea, tú ejercías la odontología. Ya a este año ya tengo 22 años de graduado. O sea, trabajabas en un consultorio que ya imagínate dejar, o sea, ya tener una rutina, ¿verdad? En tu país, con tu familia, lo que tú haces a diario, en tu profesión o el que tenga algún oficio y que tengas que salir porque tienes que salir, punto. Comenzar de cero, hermano. Eso sí es... De cero. De cero literalmente. Fíjate que antes de mi persona comenzar a ejercer acá, luego que hice mis trámites y todo eso, me tocó hacer de todo. O sea, claro, porque tú eres dentista, como decimos acá, un odontólogo graduado, calificado, experimentado, pero tu título no te vale, acá tienes que revalidarlo y toda esa historia. Y mientras tanto, ¿qué eres? ¿De qué vives? ¿Qué has hecho? Mientras tanto hay que pagar residencia. Claro, mientras tanto hay que comer. Pero ¿qué has hecho? ¿Qué chambas has tenido? Bueno, desde que llegaste. Hice de seguridad en eventos, discotecas,
anfitrión, trabajé de prevencionista, trabajé en un hostal, he hecho 1000 cosas, ¿viste? Pero sí te digo algo. Durante todo ese tiempo, así ponía tu cara más dura, así pero de malo. nada de reírse. No te podías reír. ¿Y usted qué es? ¿En qué comando? ¿De dónde? ¿Qué comando? Soy dentista. Fíjate que una de las cosas que me enseñó esta No se porte mal que les traigo una muela. Para terminarte el contexto, una de las cosas que me ha enseñado esta diáspora es la resiliencia que he podido desarrollar y que todos hemos desarrollado. Porque definitivamente, posiblemente no llegamos a pensar que teníamos tanta resistencia para sobrevivir entre tantas cosas. Y es bastante fuerte. Yo digo, ¿cómo Pero haces? es bueno. ¿Cómo haces para llegar, dejando todo lo que tienes, teniendo muy poco o nada, ¿no es cierto? Y teniendo que empezar de cero y tienes que resolver de hasta dónde dormir. Yo he hablado con gente que es profesional y me ha dicho, yo he dormido en el suelo, porque me dieron un espacio unos compatriotas en el suelo. Y soy un profesional. Y en tu caso, ¿cómo ha sido? En mi caso fue porque, bueno, tengo 3 hijos y mi hija mayor estaba, bueno, las 2 mayores ya estaban en la universidad. La mayor estudiaba medicina y ya estaba por entrar a hospital. Ya, claro. Pero el régimen le está dando prioridad a los MIC, que son los médicos integrales comunitarios. Es esta educación paralela que creó el régimen, claro, mientras que a los médicos cirujanos los estaba dejando en espera. Mi hija se cansó de tanto esperar para poder entrar a hospital que, bueno, yo insistía en que saliera de Venezuela. A mí me preocupaba mucho que fuera a suceder lo de Cuba, que no nos dejaran salir. Y yo quería que mis hijos, por lo menos mis 2 hijas mayores, salieran de Venezuela. Le insistí tanto que al final decidió. Y la decisión la tomó más que todo fue porque, primero, la espera. Segundo, bueno, ella, a pesar de todo, estaba todo el tiempo metida en los hospitales, tanto en San Juan de los Morros, que era donde estudiaba, como en Acarigua, que es la ciudad donde hemos vivido durante tantos años. Y cada vez que yo iba al hospital a buscarla, se montaba en el carro y la mayoría de las veces se montaba llorando. Me decía, hoy volvió a morir otro paciente a mi lado. En una de esas me dijo, ¿cómo es posible, mami, llorando? Me decía, ¿cómo es posible que por un yelco que no se consigue, no había ni siquiera yelco? Tú bien lo dijiste hace rato que ni algodón había. El yelco es esta mariposita que se coloca en la vena para poder exacto. No había, ni siquiera eso había en Venezuela. Y por eso se moría la gente, por no poderla administrar. El suero, el antibiótico, lo que fuera, la vena. Y por todo el tiempo me decía, hoy se volvió a morir otro paciente a mi lado, porque no había tal cosa. Me decía, mami, tener que trabajar, llenarme las manos de sangre de todas las personas, porque no hay guantes. Mi hija tenía que llenarse sus manos de sangre de las personas. O sea, si ella hubiese tenido una herida o algo... Por supuesto, se contagia de cualquier cosa. Imagínate, por no haber guantes. Al final decidió migrar. Obviamente decidió Perú porque era el país latinoamericano que estaba más estable económicamente, ¿ok? Decidió venirse para acá. Yo bien, lo logré, salió una, me falta la segunda. Y no es porque yo haya querido salir de mis hijas. Lo que quería era que mis hijos estuviesen bien. Ahora, tu hija vino siendo profesional médica, pero... Lamentablemente no, tuvo que emigrar antes de recibir el título. Porque el régimen, como te comenté... ¿Y entonces vino a qué? ¿A chambear en lo, como decimos acá? Sí, así es. Cuando llegó aquí, llegó 24 de diciembre. Me piden que te acerques un poquito al micro. Sí. Llegó el 24 de diciembre... Un 24 de diciembre, mejor dicho. ¿Un día de Navidad? Sí, un día de Navidad. Cuando yo la llamé en la noche, para desearle feliz Navidad, ¿sabes qué estaba haciendo? Buscando trabajo. Solita. Se vino solita. Se vino también por tierra igual. Se vino por tierra, sí. Y cosas que me enteré después, que yo no sabía después que yo llegué aquí. Pues yo sí no pensaba migrar, yo pensaba quedarme en Venezuela. Luego logré que mi segunda hija saliera. Mi segunda hija es violinista y estaba estudiando también en la universidad, sacando su carrera mención ejecución instrumental, licenciatura, sí.
ella está también en el Perú. Los tres están ya en el Perú. Se vino ya meses después. Y ya por último decidí migrar yo también porque mi hijo en el colegio ya no tenía maestras. Sus maestras todas las maestras del colegio ¿Se habían ido? se habían ido. Y quienes le estaban dando clase no era maestra, ni siquiera sabía escribir. Y eso a mí obviamente me preocupaba. Yo dije, yo no puedo permitir que mi hijo, o sea, ¿qué va a ser del futuro? ¿Qué tal derrumbe, ¿no? De una sociedad tan rica. Exacto, ¿no? exacto. Eso hizo que yo haya tenido que venirme también. Ahora, pero tú estabas contando de tu hija. Claro, estando o sea, acá, una doctora a punto de graduarse la noche de Navidad buscando chamba porque necesitaba plata para comer, para pagar sus gastos más elementales. Sí, palabra clave, sobrevivir. Después, antes de yo venirme, obviamente, y antes de venirse mi hija, o sea, fueron había pasado apenas unos días cuando de repente mi hija me deja de escribir y me pregunté qué pasó. Luego me escribe, me dice, mami, me habían robado el teléfono. Ya, perfecto. Cuando llego acá, es que me entero que mi hija, cuando llegó, la robaron. O sea, le robaron todo. ¿Y sabes dónde tuvo que dormir? En una cochera por varios días. En una cochera que le facilitaron para dormir, en una cochera con un colchón por varios días, y ella no me había dicho nada. Y entiendo que no me haya dicho nada para no preocuparme, pero obviamente, aunque hayan pasado mucho tiempo, porque ya yo cuando llegué aquí fue casi un año después, yo lloré extendidamente. O sea, mi hija pasó por tantas cosas y yo no sabía. Mírate, una madre o un padre que sepa esto de su hijo, es terrible, es terrible. Y siempre, cada vez que ha habido un dolor profundo por alguna de las cosas que nos pasen a nuestros familiares, siempre, lamentablemente, busco un culpable, el régimen de Venezuela. Porque no tenían por qué vivir todo esto que han vivido, ¿no? Exacto. Y menos aún, o sea, por Dios, o sea, la reserva petrolera más grande del planeta. O sea, y haber pasado ustedes por lo que han pasado, y no son 2, son 8 millones de personas las que salieron, porque las que se quedaron adentro. Yo fui a entrevistar a Nicolás Maduro. Una semana me la pasé, no me dieron la entrevista. 2 veces he estado sentado en el Palacio de Miraflores con el micro, con gente que me revisaba las manos a ver si tenía, no sé, veneno, no sé qué se imaginaba, que le iba a dar la mano a Maduro y lo iba a envenenar, no sé, una cosa muy loca fue. Al final decidieron me cancelaron la entrevista, me hicieron ir por gusto hasta Venezuela una semana, pero pude un poco moverme, había muchas restricciones, no me dejaron moverme con libertad, pero vi primero a la gente armada en los barrios controlados por ellos, pero vi la pobreza también, la desesperación, la violencia. O sea, hablaba con la gente, ibas a los restaurantes, a la bodega, no había nada. Y me recomendaba a la gente, cuidado, no vayas por acá, por allá, porque, mira, para robarte los zapatos, el celular, te cortan el cuello, simplemente. O sea, no te arriesgues, a partir de tal hora, no te... Sí, se puso pero sumamente tremendo peligroso. lo que se vivía adentro. O sea, no solo ha sido un sufrimiento para los que se fueron, para los que no pudieron salir, para los que se quedaron, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Sí, bastante fuerte, doloroso, muy doloroso. Ahora, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es o sea, ustedes cuántos años están acá en el Perú ya? Ya yo voy para 8 años. En abril, justamente el 21 de abril, cumplo 8 años. ¿Y tú decías cuántos? Sí, voy para 8 años. Para también. 8 también. ¿Y qué hace? Si la cosa, como parece, ojalá se enderece en Venezuela. ¿Por qué esto no va a durar, esta transición? O sea, Trump está tratando de sacarle la mayor ventaja posible, porque santo tampoco es, O sea, es lo que quiere es el petróleo de los venezolanos y va a tratar de avanzar lo más que pueda en esta situación tan extraña que se ha generado, ¿no? Con los chavistas arrodillados, literalmente, ¿no? Dispuestos a darle lo que él pida. Se les dio a los chavistas su lema, rodilla en tierra. Ahora están ellos rodilla en tierra. Bravo. Sí, pero no para disparar, sino para rogar, ¿no es cierto? Durar. Pero no van a durar, yo creo que eso va a cambiar. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes cuando la cosa cambie en Venezuela? Pues va a cambiar, es inexorable, eso va a pasar de todos modos. ¿Qué van a hacer? Yo particularmente sí pienso retornar a mi Volver. país, sí, pero obviamente todo a su tiempo, todo a su tiempo.
Existe un plan llamado Venezuela Tierra de Gracia, y vamos a acoplarnos, digo vamos porque sé que mucha gente se va a acoplar a este plan, aún inconscientemente, sabiendo que todo esto es un proceso y que debemos lo más beneficioso para nosotros e incluso para allá en Venezuela, nuestros familiares, es mejor esperar el tiempo prudencial para poder retornar. ¿Y tú qué vas a hacer? Te puedo tutear, ¿no? Al igual que mi compañera y conciudadana, los planes no a priori, pero sí va a ser de regresar. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de ayudar a reconstruir nuestro país. Tenemos la necesidad de estar al lado de nuestros seres queridos. Tenemos la necesidad de hacer grande Venezuela nuevamente y de que toda aquella persona que vulneró nuestra nacionalidad en su momento será recibida de igual manera, porque el agradecimiento siempre debe prevalecer. Ahora, Muy a pesar de tantas cosas, ojo, porque no todo ha sido color de rosas, lo aclaro. Pero siempre vemos Pero lo positivo y lo nosotros, nuestra esencia es de dar, es de colaborar y de ser hermanos. El tema es cómo haces. Es decir, te va a ocurrir en un momento que vas a regresar a tu ciudad, a tu pueblo, y te vas a cruzar en la calle con uno de esos fanáticos chavistas en su momento, que seguramente no tienen responsabilidad en ningún delito, no han matado a nadie, no es cierto, no se han enriquecido, pero eran unos fanáticos defensores del régimen. Va a ser difícil ese reencuentro, ¿no es cierto? Yo creo que los que han cometido crímenes tienen que pagar, no puede haber impunidad. O sea, la gente que ha robado, que ha violado derechos humanos, que ha, ¿no es cierto?, vulnerado la voluntad popular, esa gente tiene que pagar por sus crímenes, ¿no es cierto? Pero hay una masa de gente que no es lo numerosa que ellos pretenden, quedó clarísimo en la última elección, que son una minoría, pero que existen. Va a ser difícil el proceso de reencuentro, ¿no? Sí. ¿Cómo perdonas? ¿Cómo perdonas a tu hija durmiendo en un colchón, No, en un eso estacionamiento, yo no lo voy a llorando perdonar. la noche de Navidad? Eso no lo voy a perdonar jamás, jamás. Y no solamente lo que le sucedió a mi hija o lo que nos ha sucedido al tener que emigrar, sino no perdono a todo aquello, a todas las atrocidades que han cometido, independientemente de sea con quien sea. No perdono absolutamente nada. ¿Sabes lo que me impacta muchísimo? Que no solo ha ocurrido en Venezuela, ¿ya? Porque me ha pasado en otros escenarios, en relación a Argentina, por ejemplo, ¿no? Que cuando hubo la dictadura militar y venían los perseguidos, yo de joven era de izquierda y una de las cosas que hacía era ayudar a gente que huía del cono sur, como se decía, de las dictaduras. Y ver a esta gente, años después, convertidos en unos delincuentes, ladrones del presupuesto público, multimillonarios, ¿no? Victimizándose además, ¿no? O sea, me da una rabia, ¿no? O cuando veo, por ejemplo, lo de Venezuela, porque yo seguí el proceso. O sea, Chávez se levantó contra la corrupción, la insensibilidad de la clase política venezolana. O en Nicaragua, Ortega, una revolución que se hizo, la revolución sandinista, que era una revolución sana, digamos, ¿no? Contra el abuso del poder, contra la corrupción. Y terminaron igual o peor. Yo diría peor. Noriega es peor que Noriega, digo, el comandante nicaragüense, ¿no? Ortega, ¿no? Es peor o igual que los Somoza, los que el sandinismo combatió y persigue a su propia gente, ¿no? O en Venezuela, lo que pasó, un régimen que insurgió contra la corrupción y termina siendo un régimen terriblemente corrupto. Es que ese fue el gancho. Qué duro, ¿no es cierto? Qué cosa más loca, ¿no? Sabes que en su momento el difunto, ¿qué hizo? Simplemente decirle a la gente lo que quería escuchar, seducirlas con lo que le faltaba en su momento al gobierno de turno,
con los errores que tenía ese gobierno de turno, y él simplemente lo que hizo fue endulzarle el oído a la gente, decirles lo que querían escuchar, más nada. Ya de ahí, al llegar al poder, llenarle a las personas el corazón y la mente de resentimiento, porque definitivamente el peor desastre que ha ocurrido en nuestro país es la llegada de este hombre. ¿Por qué? Destruyó familias, destruyó amistades. O sea, en Venezuela llegó un momento en que si tú pensabas a favor de una tendencia, tú no escuchabas a la otra, ya era enemiga tuya. ¿Qué es eso? En un gobierno o en un país donde exista la democracia, tiene que haber libre albedrío. Cada quien puede opinar y tomar sus decisiones en base a lo que ven o en base a lo que quiere, no en base a lo que yo quiero que tú digas o quiero que escuche. Le dices el difunto, nunca dices... Si puedo decirle otra palabra. Yo sé cuál va. Mejor no. Yo sé cuál. Mejor no, porque está muerto. Mejor lo dejamos en difunto. Exacto. Muchas gracias por estar acá. No sé qué decirles. Ha habido momentos complicados. Tenemos un problema. Nos nacieron 1,5 millones de hijos de pronto que hemos tenido que recibir, pero yo creo que lo que nos tocaba era corresponder. Porque cuando nosotros la pasábamos mal, Venezuela fue un país que nos acogió. O sea, felizmente no fue la catástrofe que ustedes han vivido migratoria, ¿no? Pero cuando muchos de nuestros compatriotas necesitaron ir a un lugar, Venezuela fue el país que nos recibió. Y por eso yo me peleo mucho porque sí había que acogerlos. Ahora, se hizo muy mal, sin planes, sin proyecciones, es decir, muy desordenadamente, pero... Ustedes no estaban preparados para esto. esto. No estábamos preparados. No podemos resolver ni nuestros propios problemas. Claro. Y ustedes pueden aportar muchísimo a construir un país extraordinario, como yo estoy seguro. Yo estoy convencido que en 20 años el Perú puede ser un país del primer mundo si le ponemos los dirigentes adecuados. Pues tenemos todo para ser un país del primer mundo. Pero, en fin... Bueno, muchas gracias por estar acá y mucha suerte. Gracias a ti por la invitación. Mucha suerte. Y me da gusto verlos sonreír, porque están sonriendo ahora, han recuperado la alegría. Sí, mira, ese espíritu que nos habían robado, lo hemos retomado. Mira, y ahora con mucho más fuerza. A mí me preguntaron, ¿desde cuándo no duermes? Yo dije, realmente, literal, desde que bombardearon a Venezuela. Mira, yo estoy seguro que yo te entrevistaba hace 3 meses y llorabas acá de la indignación. Por supuesto, sí. ¿Ah? Claro. Ahora, ¿has estado a punto de llorar? ¿Has estado a punto de llorar? Sí, me han entrevistado anteriormente y he llorado. No sé. Es que de ahora en adelante esas lágrimas van a ser de alegría. Claro. Así es. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti. Y mucha suerte. Gracias al Perú. Mucha suerte. Yo quiero anunciarles algo. Van a pasar cosas, como dice Sergio, cositas. ¿Cómo dice cositas? Tremendo gran manganzón diciendo, van a pasar cositas. Dice, ya. Una de las cosas que va a pasar importante acá en NTP, que no les he preguntado, ¿saben qué significa NTP? A ver. Yo creo. Adivinen, una oportunidad tiene cada uno. Lo más fácil que se me viene a la mente es no te preocupes. Ya, ¿y tú qué dices? No, estamos hablando de noticias, ¿no? No, pero arriesgate, no pienses tanto, yo te estoy tasando que tú piensas. Noticias transitorias del Perú. hemos preguntado, deberíamos retomar esa encuesta que hicimos, ¿ya? Hay gente que decía, nunca te perdonaré, no tengo plata, ¿no? ¿No? Esa es la tuya, esa es la de Sergio, no tiene plata. Había una acá que no hay plata, acá no hay plata. Una que dijo Nunca es tarde en Perú. no, otra que dijo no tomé la píldora y el novio le dice y yo no traje preservativo. No, yo he estado muchos años en la tele y yo hacía promoción. A muchos de mis colegas le parecía como, ¿qué es eso que estás vendiendo? ¿Un producto? Sí, pues somos un producto y hay que venderle a la gente. Entonces yo decía, este domingo a las 8, cualquier cosa que tuviera, y terminaba diciendo, no te lo pierdas. Y de ahí viene el NTP. No te lo pierdas. Y nos quedamos con el NTP. Buenísimo. Este domingo a las 8, no te lo pierdas. Funcionaba. Ahora, el problema es que tenías que hacer un producto de calidad.
Porque si lo que le mostraba a la gente no era lo que le habías vendido, ya nadie te creía. Entonces, pero siempre cumplimos, ¿ah? Por eso hacíamos unos ratings bárbaros. Bueno, Pero, en fin, les eso es profeso NTP. éxito a NTP. No te lo NTP. pierdas. No te lo No te lo pierdas. No traje, no, sí traje. Bueno, la próxima semana se va a estrenar Doctor Stream. ¿Podemos poner el videíto de Doctor Stream? A ver, dale. Muy pronto, hablar de salud no será aburrido. Está bueno. Empieza el lunes. Eric Pisculichi, Fabricio Crudo. Eric Pisculichi y Fabricio Crudo son tremendos, son unos capos como médicos, son famosos además en las redes sociales. Además tienen pinta de actores, no parecen médicos de verdad, sino actores de ER, así de... Nicolás, te cuento que el día de la grabación se notó mucho la chispa de los doctores, mucho también las ganas de querer trabajar, de querer hacer contenido, que para todos es importante saber de salud, y creo que Doctor Stream es uno de los programas que va a tener un gran alcance. Nos distraen ahí, Sergio, con la Dina Boluarte, ya desastre de ella de una vez por todas, de Dina Boluarte. Ya, se fue. Se acabó. Ahí te saluda William, tenemos un compañero venezolano acá. Ahí está. ¿Ah? El más guapo ahí es venezolano. ¿Ah? Él no tiene ni un pelo de tonto, te diré. Ni un pelo de tonto tiene. Bueno, tenemos que terminar por hoy. No se pierdan, Doctor Stream, y lo que viene. La próxima semana estrenamos también. Pase lo que pase, también ya está circulando. Pase lo que pase. Ya empezó, pero viene con todo. Y en la secuencia que yo estoy haciendo, el lunes va a venir Yo trato de crear una secuencia que podría llamarse mi persona favorita, entrevistar a gente que yo aprecio, respeto, y con la que muchas veces tengo diferencias de todo tipo, ¿ah? Desde políticas, deportivas, religiosas, lo que fuera, pero que gente que yo quiero mucho, porque creo que es gente que merece respeto y merece ser escuchada. El lunes va a estar Fabricio Escajadillo, que es un tremendo personaje. Les va a gustar la entrevista. Vamos a seguir en la semana, además, con la presentación de candidatos. Tenemos 36, no sé qué, y solo de la presidencia, además tenemos 10.000 candidatos a todo lo demás. Y el día viernes vamos a estrenar el Plan Perú, proyecto Plan Perú, y el estreno va a ser trenes. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto de Plan Perú? Mostrar lo que fuimos en el pasado, lo que somos hoy y lo que podríamos hacer si nos ponemos las pilas y tomamos las decisiones correctas. Se van a caer de espaldas, ¿eh? Se van a caer de espaldas. O sea, no solo simplemente con recordar lo que hemos sido. Yo estoy seguro que no tienen ni idea de lo que ha sido el Perú y de lo que lamentablemente hemos perdido por los incapaces y corruptos de los políticos que nos han gobernado. Terminamos por el día de hoy y no podemos hacerlo sin agradecer una vez más a la Universidad Politécnica del Perú, donde no solo aprendes teoría, la pones en práctica, tienen una infraestructura moderna, clases en inglés y la metodología de aprendizaje exponencial. Tienes todo lo que necesitas para destacar luego en el mundo laboral y por supuesto está licenciada por SUNEDU. Agradecimiento también a Cenicia Abogados, que es un estudio comprometido en defender lo que más valoras. Tienen un estudio completo en el que cada abogado se especializa en su área, ofreciéndote soluciones integrales y especializadas a la vez para que tomes decisiones legales con la seguridad y la confianza de que estás haciendo lo correcto. CENICE tiene un nuevo centro de asesoría inmediata que está ubicado en la avenida Arequipa 2661A, avenida Arequipa 2661A,
en Lince, a solo 2 cuadras de la avenida Javier Prado. Y finalmente, nuestro agradecimiento a los amigos de Bryson Hills Perú y al proyecto Ciudad Industrial Huachipa Este, que te ofrece todo lo que tu empresa necesita. El mejor lugar para invertir de forma segura. Puedes obtener un lote industrial a precios 100% accesibles, con financiamiento directo del proyecto y con la tasa más competitiva del mercado. La Ciudad Industrial Huachipa Este cuenta con zonificación I2 y 4, es decir, zonificación industrial. El trámite no lo tienes que hacer tú y además tiene un gran abastecimiento de energía, es decir, que tampoco debes preocuparte por eso. Tienes que hacer tu negocio, hacer tu industria, que es lo que tú sabes, y dejar que los problemas logísticos y de trámites lo resuelva la Ciudad Industrial Huachipa Este. Tienes además muchos otros beneficios. La ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 2.4 millones de metros cuadrados que ya han sido vendidos. El lugar correcto para crecer es aquí. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. Gracias por estar ahí. Nos encontramos el lunes. No se olviden que va a estar don Fabricio Escajadillo y les firmo que es una entrevista que les va a encantar. Que pasen ustedes un muy buen fin de semana. Te enseñaron a repetir sin cuestionar, A, B, C. a repetir sin entender, hasta que descubres cómo aplicar lo aprendido desde la primera clase. Aquí aprendes siendo el protagonista. Porque cuando dejas de repetir y entiendes para qué aprendes, creces. Desarrolla tu potencial con la metodología exponencial de la nueva Universidad Politécnica del Perú. Entiende, aprende y crece. CENICE Abogados, defendemos lo que más valoras.